Live streaming is on. Ok, entonces en lo que van llegando sus compañeros, alguien me está metiendo ruido, voy a silenciar su micrófono, ¿vale? Ok, entonces en lo que llegan el resto de sus compañeros, vamos a empezar con el repaso de C, que fue lo último que vimos antes de que comenzara todo esto del paro. Entonces estábamos hablando del lenguaje que vamos a ocupar durante lo que resta de la clase, del lenguaje C. Ahorita ya no voy a hablar porque se terminó decidiendo que vamos a programar en C, sino directo al lenguaje. Entonces es un lenguaje que fue creado a principios de los 70s por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Es un lenguaje que es compilado, es imperativo, es procedural, de tipado estático y débil. Eso significa que es compilado, significa que antes de ejecutar nuestro código necesitamos realizar un proceso que es la compilación, que está a cargo de un programa llamado compilador, y lo que hace es tomar nuestro código y convertirlo a código máquina. ¿Ok? Es imperativo por la forma en la que funciona el lenguaje. Nosotros vamos describiendo el algoritmo completo para realizar una cierta tarea. Procedural porque la principal forma de división de nuestro código van a ser a través de muchas funciones, múltiples funciones. De tipado estático porque tenemos que decir de qué tipo son cada una de nuestras variables al momento de declararlas. No se deduce su tipo automáticamente. Y débil porque el tipo de una variable puede cambiar durante la ejecución de nuestro programa, ¿vale? Nada en el compilador nos impide que de repente estemos tratando un entero como si fuera un número flotante, o un entero como si fuera un apuntador, o un entero como si fuera cualquier otro tipo de dato, ¿vale? Es un lenguaje que pone el control encima de la seguridad. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de casi todo el gestión de memoria. Hay cierta gestión de memoria que la biblioteca estándar de C va a hacer por nosotros, pero en general nosotros nos tenemos que ocupar de que no hayan errores en el manejo de memoria. Es un lenguaje que interactúa muy de cerca con el sistema operativo. Es el lenguaje favorito para hacer sistemas operativos, y también es un lenguaje que interactúa muy de cerca con el hardware, y es el lenguaje también preferido para sistemas embebidos. ¿Ok? Todo esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Era la parte de los tipos primitivos. Dijimos que en C íbamos a tener como tipos primitivos el carácter, que es un número entero de tamaño de 8 bits, de un byte, es lo que ocupa en memoria, y normalmente, se interpreta con un signo, ¿no? El primer, aquí se usa complemento 2, entonces este número tiene signo, ¿no? Normalmente lo ocupamos para guardar letras, pero en realidad por detrás es un número entero de 8 bits. El int, que es un número entero con signo, normalmente ocupa 4 bytes de memoria, tanto en plataformas de 32 como de 64 bits de la arquitectura x86, también en otras como ARM y bla, bla, bla. Float, que es un número real, con este representamos números decimales, de 4 bytes en memoria. Esto es independiente de la plataforma. Todas las plataformas ocupan un float de 4 bytes. Double, que es un número igual real, pero ahora el doble de tamaño y más precisión. ¿Ok? En C no existe el tipo booleano. Normalmente interpretamos que solo 0 es falso. ¿Ok? Entonces, un entero que contiene todos sus bits en 0 va a ser un valor de falso. Un char que tenga todos sus números, todos sus bits en 0 va a ser falso. Un float que tenga todos sus bits en 0 va a ser falso. Y un double que tenga todos sus números, todos sus bits en 0 va a ser también falso. ¿Ok? Normalmente tenemos que declarar variables, y aquí hay dos formas hay dos procesos para declarar una variable y expresar su valor. La primera es la declaración de variables. Solamente digo el tipo de la variable y el nombre de la variable, y la inicialización, donde ya pongo el nombre y pongo el valor que va a tomar. Todo eso se puede hacer de un solo jalón, como en este caso. Cuando operamos con, ustedes ya saben, van a tener como ciertas operaciones que van a poder hacer sobre estas variables, como sumarlas, restarlas, etcétera, etcétera, y dependiendo del tipo
de dato que estén ocupando va a ser qué va a ser esa operación. Por ejemplo, si sumamos dos enteros, pues obviamente se va a hacer una suma común y corriente. Si sumamos, por ejemplo, un entero con un float, entonces se van a convertir a float el entero y se va a almacenar en una variable de tipo float. Ahora, las reglas para este tipo de conversiones, que son conversiones implícitas, es decir, nosotros no estamos diciendo qué es lo que se tiene que hacer, pues son muy complicadas. Entonces yo les recomiendo que siempre que vayan a operar con tipos que tengan que convertir, pues que hagan esa conversión explícita, es decir, pongan a qué tipo de variable se va a convertir el número. Por ejemplo, aquí en F vamos a operar con dos enteros y estamos poniendo que queremos que el resultado se convierta en float, ¿ok? Directamente lo ponemos, no dejamos que el compilador lo haga de forma implícita. Bueno, solo eso. Hay distintos tipos de constantes en lenguaje C. Y se puede referir a números, caracteres o cadenas que escribimos directamente en el código. Por ejemplo, en este caso, hola es una constante de cadena. Este 8 en sí mismo es una constante. Este menos 32 es otra constante, solo que es una constante numérica. Normalmente las constantes no tienen tipo hasta que las asignamos a una variable. Por ejemplo, este menos 32 podría ser un entero de 32 bytes, no, de 4 bytes o de 8 bytes. Eso se define hasta que lo almacenamos en una variable. Por ejemplo, aquí lo estamos guardando en A, que dijimos que era, me parece que un entero sin signo. Entonces, pum, se convierte este menos 32 en un entero sin signo. Eso significa que va a tener otra interpretación, ya no va a ser menos 32, a pesar de que nuestra constante era menos 32. Entonces son todas esas cosas, trucos extraños de las que C no nos protege. Todo esto nosotros tenemos que darnos cuenta y saber que aquí va a haber probablemente algún error. Ok, otra constante, ¿qué más? Una constante real, normalmente cuando escribimos simplemente un número decimal en el código, por defecto va a ser de tipo double y nosotros tendríamos que hacer explícitamente la declaración de una constante como de tipo float, es decir, de precisión sencilla, y eso lo hacemos poniendo una F al final. Oh, por Dios, ¿qué hice? Bueno, ¿qué otro tipo de, bueno, este fue el primer tipo de constantes? ¿Qué otro tipo de constantes? Son constantes definidas en el preprocesador. C es un lenguaje que ocupa un preprocesador. ¿Eso qué significa? Bueno, el preprocesador es un programa que se ejecuta antes del compilador y que interpreta nuestro código fuente en C, busca directivas, llamadas directivas del preprocesador, que son normalmente sentencias que comienzan con una almohadilla, con un signo de gato, y que le dicen al preprocesador que debe de modificar nuestro código de C de cierta manera. En este caso, la directiva define lo que hace es asignar un valor a un nombre. En este caso estamos definiendo una nueva constante llamada pi, que va a tener el valor de 3.14159. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer el preprocesador? Pues antes de darle el código fuente al compilador, va a sustituir todas las ocurrencias de pi por el valor 3.14159. ¿Ok? Estas son las constantes del preprocesador. ¿Cuál es el tercer tipo de constantes? El tercer tipo de constantes son un tipo de variable cuyo valor no puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos a una constante llamada E como 3, entonces el valor de E no puede cambiar durante la ejecución de nuestro programa. Si les comentamos esta sentencia, va a haber un error en nuestro programa porque estamos intentando modificar el valor de E. Ok, ¿dudas aquí? Bueno, ahorita que ya hay más compañeros en la clase, les estaba comentando a sus compañeros antes de iniciar la transmisión que pues hay algunas cosas, hay algunos aspectos que hablar de cómo se va a llevar el curso de laboratorio y las vamos a hablar yo creo que al final de la
de la clase porque pues al principio se tardaron un poco en llegar, ¿vale? Bueno, solo eso. Vamos a continuar con el... Si no hay dudas, entonces continúo con la parte de funciones. ¿No hay dudas? Okay. Bueno. Creo que por ahorita no, Emilio. Ok. Recuerden que no, también ya preguntaron, aunque en el chat preguntaron algo. ¿Cuál es la diferencia entre def y const? Ok. Que todo lo que está en define, el compilador nunca lo va a ver y nunca lo va a interpretar. Entonces, bueno, con el... Me imagino que sí te refieres a eso. Porque dice def, pero es define, la palabra completa. Entonces, por ejemplo, el compilador jamás va a saber que existió una constante llamada pi, sino que él lo único que va a ver, el compilador lo único que va a ver, va a ser este 3.14159. Va a ser como si en lugar de este pi estuviera ahí ese 3.14159. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. El compilador nunca va a saber que esto existió. A diferencia de esta el compilador sí la va a conocer, la va a interpretar y va a hacer algo con ella. De hecho, esta variable, bueno, más adelante vamos a hablar de cómo se organiza. Bueno, probablemente eso lo hablen solo en la teoría, pero van a ver cómo se organiza la memoria de un programa cuando se compila. Y van a ver que hay un área que es de variables de solo lectura. Ahí es donde se va a almacenar este valor 3, en esa área de memoria que es de solo lectura. Entonces no se puede modificar durante la ejecución del programa. Ahí ya es directamente el sistema operativo el que nos garantiza que esa área de memoria no se va a modificar, y si se intenta modificar, lo que obtendríamos sería un error en tiempo de ejecución. De hecho, aquí si la intentamos modificar directamente, lo que obtendríamos sería un error en tiempo de compilación, porque el compilador es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que estamos intentando modificar una constante, pero si realizáramos algunos trucos, podríamos engañar al compilador, pero esto al final terminaría siendo un error en tiempo de ejecución. Es decir, un error que va a saltar cuando estemos ejecutando el programa y no cuando lo estemos compilando apenas, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Esto existe en memoria y no se puede modificar. Esto puede que exista o no en memoria, porque el compilador fácilmente puede optimizar esta multiplicación y simplemente guardar en F directamente el resultado, ¿vale? Y entonces esto nunca viviría en memoria. ¿Alguna otra duda de lo que acabo de decir? Ok. Recuerden que tienen el chat, también por ahí pueden poner dudas. Procuro estar al pendiente. Ok, las funciones. Las funciones van a ser la principal manera de organizar código en nuestros programas en C. Van a ser la forma en la que vamos a dividir nuestro código en varias secciones, y esas secciones se pueden llamar más de una vez. Ok, ¿cómo creamos una nueva función en C? Bueno, está también en dos partes. La primera es la declaración de funciones, y después de declarar una función va la definición de la función. Se puede ejecutar todo en un solo paso. Vamos a ver primero los pasos por separado. La declaración de funciones simplemente le informa al compilador que va a existir una función que va a tomar ciertos parámetros de entrada, va a tener un cierto nombre y va a devolver un cierto tipo a su salida. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en esta sentencia. Le estamos informando al compilador que va a existir una función llamada suma, que va a esperar dos parámetros de tipo entero, y su resultado va a ser otro número de tipo entero. ¿Ok? Ahorita el compilador durante gran parte del proceso de compilación no va a requerir saber en dónde está almacenada esa función. Solo necesita saber que existe y con eso va a ser suficiente para él. Pero va a llegar un momento en el que va a necesitar saber qué hace esa función. Y nosotros le tenemos que decir qué hace esa función, ya sea dándosela en algún archivo del código fuente o dársela al enlazador para el procedimiento de enlazado. No sé si ustedes ya llevaron, porque no me acuerdo otra vez, ya no me acuerdo de su temario, no sé si ustedes ya llevaron lenguajes de programación, que me parece que es donde ven todos estos procedimientos de compilación, enlazado y todas estas fases.
Sí, ya lo debieron de haber Sí, llevado. esa la vamos en quinto semestre. Ah, ok. Entonces todo esto ya son cosas que ustedes conocen, que ustedes manejan. Bueno, el siguiente procedimiento para crear una nueva función en C es la definición. Ahora sí vamos a decir qué es lo que hace nuestra función. Y bueno, esta es la forma de hacerlo. No me estoy deteniendo mucho en la sintaxis del lenguaje, porque para empezar la sintaxis de C es relativamente sencilla si no están haciendo algo demasiado complicado. Nosotros no vamos a hacer cosas muy complicadas. Y en segundo lugar, porque pues es muy fácil conseguir esa información en internet. Entonces ahí sí les voy a pedir que si no están muy familiarizados con la sintaxis de C, no tenemos el tiempo para revisarla por completo. Entonces les voy a pedir que hagan el esfuerzo de buscar un buen tutorial de alguna persona hindú en YouTube y pues aventárselo y ya las siguientes clases se lo tengan memorizado. ¿Vale? Bueno, funciones. Tienen un cierto contexto, me imagino que esto también ya debe ser familiar para ustedes de su curso de lenguajes de programación. Ese contexto en C, hay tres tipos de contexto, al menos que me logre acordar. Es el local, que, bueno, es el local de una función, solamente la función tiene acceso a ese contexto. El global, que son todas aquellas variables que todas las funciones pueden ver y pueden modificar. Y algo importante que decir del contexto global es que se comparte entre hilos, ¿ok? No se comparte entre procesos, se comparte entre hilos. Más adelante vamos a ver eso qué significa, pero básicamente eso implica que todos los hilos de ejecución de un programa pueden modificar las variables en la sección global del programa y eso significa que el acceso a esas variables normalmente no es atómico. Más adelante vamos a ver qué significa que el acceso a una variable no sea atómico, qué implica y cómo arreglar los problemas que eso conlleva. Y bueno, el tercer tipo de contexto es el contexto estático, que es algo similar al contexto local y al contexto global, de cierta manera. Normalmente cuando tenemos, bueno, el contexto local de una función son todas aquellas variables que se declaran entre las llaves o que se declaran en la lista de parámetros. ¿Ok? Son todas las variables a las que puede ver solamente la función. Si la función modifica esas variables, solo ella puede ver esas modificaciones y una vez que termina de ejecutarse la función, que devuelves algún valor la función o que regresa a la ejecución principal, esas variables pierden su valor, dejan de existir en memoria y bueno, en memoria lo que veríamos es que son sobrescritas por otras variables que ocupan funciones que son llamadas posteriormente. En el contexto global, pues no, las modificaciones que realiza una función a las variables globales se van a ser vistas por el resto de funciones que se están ejecutando de forma simultánea o que se ejecutarán después de que la función que modificó la variable regrese. ¿Ok? Las variables en el contexto estático son variables que solo puede ver la función, pero que mantienen su valor entre ejecuciones de la misma función. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta función suma. Aquí estamos declarando un valor como estático, llamado una variable c, que es entera, con signo y de tipo estático. Y que la inicializamos en 3. Esta inicialización se va a hacer una sola vez y en la primera llamada a la función, esta variable c va a valer 3. Lo que hace esta función es sumar 1 a c, luego hacer otras cosas y regresar. Si nosotros llamamos varias veces a suma en nuestro programa, lo que vamos a ver es que al principio c va a valer 1, luego lo vamos a aumentar y ahora c va a valer 4. En la siguiente ejecución de suma, c va a seguir valiendo 4. Y cuando le sumemos 1 ahora va a valer 5. Y volvemos a llamar a suma y ahora c va a valer 6 porque le vamos a aumentar 1. ¿Sí se entiende? Lo que aquí está pasando es que entre una y otra ejecución de la misma función no está perdiéndose el valor de c, a diferencia de cualquier otra variable que tuviera una declaración no estática. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno,
Tampoco me detendré mucho con esto de estático porque que yo recuerde no vamos a ocupar esto, pero es bueno que sepan que existe. Ok, la función main. La función main es la función con la que va a iniciar nuestro programa, por así decirlo. En realidad, antes de la función main se ejecutan muchos otros procedimientos necesarios para echar a andar un nuevo proceso en el sistema operativo, pero para nosotros programadores lo que nos interesa es que a partir de main nosotros comenzamos a tener control de lo que pasa con el programa y con su memoria. La función main siempre tiene que retornar un valor entero. Si ustedes le ponen aquí void o no le ponen valor de retorno, el compilador automáticamente va a cambiarle el tipo de retorno y va a poner un return 0 al final de la función, porque siempre tiene que retornar un entero. Y esta función puede tomar 0, 2 o 3 argumentos. Más adelante vamos a ver qué son esos 0, 2 o 3 argumentos. Bueno, de hecho los podemos ver ahorita. Este es el primer tipo de declaración de main, es el main más sencillito. El otro es si nosotros declaramos aquí un int que va a ser argc, que es el contador de cuántos argumentos recibió nuestro programa, y un doble apuntador a char, porque es un arreglo de arreglos de caracteres, y a este le vamos a llamar argv. Ok, ustedes seguramente ya, quiero creer que ya han ocupado antes Linux y seguramente al menos habrán mandado a llamar algo en su terminal. Y alguna vez habrán visto que se ponen unas cosas después del nombre del programa, unas cosas de este tipo. A estos se les llaman banderas o argumentos. Y justamente para eso sirven estos dos parámetros que le estamos pasando a main. El primer parámetro le dice cuántos argumentos se le pasaron a nuestro programa. En este caso, nuestro programa aquí en argc recibiría 2 argumentos. El argumento 0 sería el nombre del programa y el argumento 1 sería menos LA. Sería su argumento en la posición 1. ¿Ok? Recuerden que en C es uno de esos lenguajes en los que comenzamos a contar desde 0. Bueno, si lo hacemos de esta forma, entonces el programa estaría recibiendo 3 argumentos. El argumento 0 sería ls, el argumento 1 sería menos l y el argumento 2 sería menos a. ¿Ok? Recuerden, hay que empezar a contar desde 0. Y el tercer argumento que podría recibir nuestro programa sería env, que me parece que este es una sola cadena, entonces esto sería char, un arreglo de caracteres que se llamaría env. ¿Ok? Estas son las variables de entorno. De esas no les voy a hablar ahorita, pero sepan que hay una cosa que se llama variables de entorno y ustedes pueden ir a buscarlas a internet. Si alguien deja de ver mi pantalla, lo que puede hacer es salirse de la llamada y volver a entrar. Normalmente eso lo arregla. Si no lo arregla, pues me avisa y puedo dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir para que puedan seguir recibiendo la imagen de la sesión. Ok, bueno, esto es main. Nosotros normalmente vamos a ocupar a main de esta forma, porque vamos a ocupar argumentos para modificar el comportamiento de nuestro programa. Muy bien. ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya casi media hora. Excelente. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno. Igual antes de comenzar la transmisión, les platicaba a sus compañeros cuál era el plan para esta clase. El plan para esta clase era repasar un poco la introducción a C que dimos antes del paro. Continuar viendo apuntadores, que eso es un tema que ya no alcanzamos a ver antes del paro. Y
quizá logremos ver también un poco de make y de makefiles, que son el sistema con el que vamos a estar compilando nuestros programas en la clase, ¿vale? Cuando yo reciba sus prácticas, espero que haya un makefile en sus archivos y yo lo único que haré será mandar a llamar al programa make para compilar su proyecto y ejecutarlo. Si la compilación falla, pues contará como si no hubieran entregado esa práctica. Pero bueno, de eso podemos hablar después. Vale, voy a continuar con apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Bueno, aquí, esto justo... ¿Cuál es el compilador de C? O sea, ¿te refieres a cuál vamos a ocupar o me estás pidiendo que explique qué es un compilador? No, o sea, ¿cuál vamos a ocupar? Ok, ustedes pueden ocupar el que quieran. Yo les recuerden que la clase, yo asumo que están programando en una plataforma Linux, ¿vale? Entonces, en Linux normalmente hay dos grandes opciones, que es GCC y CLang. Cualquiera de esos dos compiladores les sirve para la clase, ¿vale? Hay otros compiladores más exóticos como TinyCC o algún otro que seguramente no recuerdo. Pues, o sea, los pueden ocupar, solo recuerden que yo con lo que los voy a compilar sus programas va a ser probablemente GCC, entonces, pues si no compila con GCC van a estar medio torcidos, ¿vale? Pero normalmente lo que compila con CLang compila con GCC, lo que compila con otros compiladores compila con GCC. Entonces creo que no debería de haber tanto problema. Pero pues si se quieren ir a la segura, pues GCC. Vale. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Apuntadores. Bueno, necesito que recuerden su curso de lenguajes de programación y recuerden específicamente lo que es una referencia. Si no se acuerdan, bueno, una referencia es un tipo especial de variable que se ocupa para referirse a otras variables. ¿Ok? Eso es el concepto a grandes rasgos de una referencia. Y cada lenguaje de programación implementa las referencias de una forma particular. La implementación de referencias en el lenguaje C son los apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Un apuntador es una variable especial cuya única finalidad es almacenar la dirección de otra variable. ¿Ok? Creo que necesito el pizarrón. Entonces, bueno, vamos a ver. Normalmente a mí me gusta imaginar a la memoria y es como seguramente les van a pedir que le imaginen en muchos otros lugares. Imaginar a la memoria como un arreglo lineal. Un arreglo lineal y en ese arreglo lineal vamos a tener espacio para guardar ciertas cosas. ¿Qué guardemos ahí? Va a depender completamente de nosotros. Ok. Vamos a ver. Entonces, bueno, cuando ven este tipo de arreglos lineales, vamos a tener de este lado las direcciones, que van a ser valores para referirnos a un espacio particular donde podemos guardar algo. Por ejemplo, vamos a tener la dirección 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Y vamos a tener los valores que están almacenados en esa dirección. Por ejemplo, y estos los voy a poner en hexadecimal, podríamos tener 0x01. Ya asuman que todo lo demás va a ser en hexadecimal. Podríamos tener aquí almacenado 02, aquí podríamos tener almacenado 1C, aquí podríamos tener almacenado FF. ¿Ok? Y entonces este va a ser el contenido, el valor de una variable. ¿Ok? De este lado voy a poner el nombre de mi variable.
Ok, entonces supongan que yo declaro una nueva variable llamada, lo voy a declarar así, ¿no? Supongamos que pongo yo int a en mi programa fuente de C. Eso significa que estoy declarando una nueva variable de nombre a, donde voy a almacenar valores. Y yo decido, bueno, el compilador decide poner a mi variable a partir de la dirección 0. Entonces, de la dirección 0 es una variable de tipo entero. Eso significa que ocupa 4 bytes en memoria. Y probablemente la almacene ocupando estos 4 bytes. Se tiene que almacenar de forma continua en esta parte de memoria. Entonces, todas estas 4 direcciones van a ser utilizadas para almacenar a. ¿Ok? Ahora supongamos que yo declaro una nueva variable que va a ser de tipo apuntador. Y yo para declarar un apuntador hago algo muy similar a haber declarado a, solo que ahora ocupo este carácter especial, que es el de apuntador, que es un asterisco. Y aquí pongo mi apuntador y le pongo como nombre P. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos esta sentencia? Porque esta sentencia tiene un buen de cosas guardadas y de hecho también todo este esquema tiene un buen de cosas almacenadas ahí por detrás que simplemente se asume que ustedes saben, pero que hasta que no llega alguien y les dice que se está asumiendo que ustedes saben esto, no se van a dar cuenta que deberían de saber esto para poder ocupar apuntadores. Entonces, primero, int, este tipo no está diciendo de qué tipo es el apuntador. Lo que está diciendo es de qué tipo es la variable a la cual apunta mi apuntador. Eso significa que P va a almacenar la dirección de una variable de tipo entero. Y siempre que se ocupe a P, se va a asumir que lo que se está modificando en memoria es un número de tipo entero. ¿Ok? Este es el que hace que P sea un apuntador. Entonces, simplemente lo voy a poner. Este es el tipo de la variable a la que apunta P. Esto está muy separados. Bueno, y P es el nombre con el que le vamos a llamar a nuestro apuntador. Ok, supongamos que P lo empezamos a guardar desde la dirección 6. Aquí tenemos 7, 8 y 9. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a almacenar P? Bueno, para empezar, esto es importante, todos los apuntadores, sin importar qué tipo de datos estén almacenando, todos los apuntadores van a ocupar cierta cantidad de memoria. Y esa cierta cantidad de memoria son 8 bytes en memoria. 11, 12 y ¿cuántos llevo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta uno, que sería el 13. Necesito mover esto. No, mejor lo alejo. Ok. Aquí tendríamos 13. Y todo este espacio lo va a ocupar P. Desde la dirección 6 hasta la dirección 13. Ahí va a estar almacenado P. No importa qué tipo de variable sea la que apunte un apuntador siempre ocupa 8 bytes en memoria. ¿Y qué va a almacenar todas estas direcciones? Van a almacenar 0. ¿Por qué van a almacenar 0? Porque es la dirección a partir de la cual comienza A. Ok. Ahora, ¿para qué necesita un apuntador saber el tipo de variable a la que está apuntando? Al final, lo que está almacenando es simplemente una dirección. Y una dirección siempre es un entero. Eso es importante. Los apuntadores siempre van a ser números enteros. No podemos tener un apuntador que apunte a la dirección 3.1416,
porque no existe la dirección 3.1416. Existen la dirección 3 y la dirección 4. No hay nada entre una y otra. Entonces, un apuntador siempre va a almacenar un número de tipo entero. Entonces, ahí, de nuevo, la diferencia para que no se confundan. Un apuntador sabe cuál es el tipo de variable a la que está apuntando, pero el apuntador en sí mismo, el valor del apuntador, siempre va a ser un número entero. Y ese número entero va a ocupar exactamente 8 bytes en memoria en una computadora de 64 bytes, de 64 bits, que son las que estamos nosotros ocupando, me imagino. Si alguien está programando en una Raspberry Pi, pues la Raspberry Pi normalmente funciona en 32 bits, a menos que tengan la Raspberry Pi 4 o cosas así, pero por favor no hagan esas cosas y solo ocupen una computadora normal para no complicar el asunto. Ok, ¿para qué necesita el apuntador? Saber que A es de tipo entero. Bueno, porque si nosotros llegamos a modificar la dirección, la variable a través de nuestro apuntador P, necesitamos saber cuántas direcciones de memoria podemos modificar, cuántos de estos bytes en memoria podemos modificar. Aquí, sabiendo que P apunta a una variable de tipo entero, sabemos que solo podemos modificar 4 bytes. A partir de 0, 1, 2 y 3 son los que podemos modificar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ok. Regreso entonces al código. Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos en C las direcciones de nuestras variables? Bueno, hay un operador, aquí le puse operador referencia, no sé si ese es el nombre más correcto. No sé, podría ser mejor operación dirección o algo así. Pero este operador, que es el ampersand, es un operador que se pone antes de la variable de la cual queremos obtener su dirección, y lo que hace es devolver la dirección de nuestra memoria, y lo que devuelve es del tipo apuntador al tipo de variable de la que estamos obteniendo la dirección. ¿Ok? Bueno, aquí que es un entero, es un entero de 8 bytes. Recuerden, un apuntador siempre es un entero. Su valor es una dirección y contiene información sobre cómo debe interpretarse la información en esa dirección. Específicamente nos importa de qué tamaño es. ¿Cómo declaramos un apuntador? Bueno, ponemos el tipo, asterisquito y el nombre que le vamos a dar a nuestro apuntador. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Por ejemplo, el apuntador P. Así lo declaramos. ¿Cómo asignamos un apuntador? Bueno, lo que haríamos sería algo muy similar a asignar una variable, solo que ahora tenemos que obtener de alguna manera la dirección de una variable. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, poner que a P le asignemos la dirección que tiene A. Bueno, aquí me faltó declarar en algún momento A, pero no importa. Ahora, ¿cómo modificamos el valor al que está apuntando P? ¿Cómo usamos P para modificar A? Porque al final eso es lo que nos interesa de un apuntador, ¿no? Lo que nos interesa de una referencia es ocupar esa referencia para modificar el valor de la variable a la cual hace referencia la referencia. Ok. ¿Eso qué significa? ¿Cómo le hago para modificar de cierta forma a P y que esa modificación a P se vea reflejada en A? Bueno, ocupamos el operador de referencia, que es, para confundirnos un poco más, también el asterisco. ¿Ok? Entonces el asterisco, dependiendo del contexto en el que existe, es la operación que hace. Si el asterisco existe en una declaración de una nueva variable, entonces lo que está haciendo es hacer que esa variable que se está declarando sea de tipo apuntador a algún tipo de dato primitivo. Si ese asterisco se está ocupando en una expresión, entonces lo que está haciendo ese asterisco es accesar a la información a la que apunta un apuntador. Entonces, por ejemplo, para ilustrarlo, si yo ejecuto esta sentencia,
asterisco P es igual a 1, lo que estoy haciendo es dereferenciar ese apuntador. Es decir, no es que yo esté modificando el valor de P para que ahora en lugar de tener un 0 tenga un 1. Eso no es lo que está haciendo, de nuevo, eso no es lo que está haciendo. Sino que lo que estamos haciendo es modificar, en realidad, el valor de A para que en lugar de tener todos estos valores aquí, sean sustituidos por 0. Y ahora A valga 1. Si aquí hubiéramos puesto en lugar de 1, que ahora asterisquito P era igual a 2, como P se está refiriendo a la variable A, lo que haríamos sería modificar este valor a un 2. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, porque apuntadores íbamos a ocupar bastante. Ok, ahora, la siguiente parte, que es la importante, la que hace que los apuntadores sean tan divertidos, la aritmética de apuntadores. Resulta que cuando nosotros operamos directamente sobre un apuntador, no sobre la de referencia de un apuntador, sino sobre un apuntador, lo que estamos haciendo es movernos en direcciones de memoria. Entonces vamos a regresar aquí. ¿Por qué no puedo regresar? Ok. Vamos a regresar aquí. Supongamos que ahora voy a hacerlo un poco más pequeño. Díganme cuando dejen de verlo, porque en ese momento tendré que volver a dibujar mi esquema de memoria. Ok. Supongamos que ahora yo lo que hago es poner P más igual a 1. Ok, espero que esta sentencia no sea algo extraño para ustedes. El más igual lo que hace es tomar el valor de P, sumarle 1 y volverlo a guardar en P. ¿Vale? Solo para que no haya duda. Ok, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, voy a dibujar aquí a P y voy a decir que aquí era donde estaba apuntando. Al principio de nuestro programa, P estaba apuntando a la dirección 0, pero ahora lo modificamos y ahora hicimos que P apunte a una dirección sumada 1. Pero esto no es lo que intuitivamente podríamos creer. Nosotros podríamos caer en el error de creer que con esa sentencia lo que estamos haciendo es que P ahora apunte a esta dirección de memoria. Pero eso no es lo que está pasando. P tiene almacenado el tipo de dato al que está apuntando. Entonces P, en nuestro apuntador, o no el compilador, más bien es el compilador el que sabe todo esto. El compilador sabe que cuando nosotros le pedimos aumentar en 1 a P, lo que queremos en realidad no es pasar a la dirección inmediata siguiente de donde estaba apuntando, sino que lo que queremos es pasar a la siguiente dirección donde podría comenzar a almacenarse un entero, que en este caso sería 4 direcciones adelante del 0, en la dirección 4. Entonces, bueno, aquí, ¿eso qué significaría? Que ahora P estaría esperando que hubiera una variable de tipo entero en estos 4 bytes. ¿Ok? Él esperaría que aquí hubiera una variable de tipo entero almacenada. Y si ahora ocupamos el operador de referencia para modificar a P, le ponemos que P ahora es igual a 4, pues lo que vamos a hacer es modificar esto para que aquí tenga almacenado un 4, aquí tenga ceros, aquí tenga ceros y aquí tenga ceros. ¿Ok? Como podrán darse cuenta, aquí estamos sobreescribiendo parte de nuestro apuntador P. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos aumentado a P en 1. ¿Eso qué significaba en nuestra memoria? Que ahora en lugar de haber un 0 en esta primera dirección, iba a haber un 4. Y al momento de ejecutar esta nueva operación de P igual a 4, lo que estamos haciendo es sobreescribir esta dirección y esta otra dirección con un 0. Quitamos el 4 y ponemos un 0. Como podrán darse cuenta, eso es un error. Estamos interpretando dos direcciones que no deberíamos de modificar porque no son un entero, como si fueran un entero. ¿Y esto quién te lo va a decir? Bueno, no te lo va a decir el compilador,
no te lo va a decir el sistema operativo, no te lo va a decir nadie, porque en C tú tienes que saber qué estás haciendo con la memoria. Entonces, una de las principales formas de equivocarse al usar apuntadores en C, ¿no? Y nadie te va a decir que te estás equivocando, vas a tener que descubrirlo por ti mismo. Y bueno, eso apesta bastante. Ningún otro lenguaje moderno hace esta clase de cosas. Bueno, tal vez C++, pero por cuestiones históricas. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Hay que ser muy cuidadosos con C. Hay que ser muy cuidadosos cuando ocupamos apuntadores, porque nadie está revisando que estemos haciendo las cosas correctamente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y Entonces, puede pasar que lleguemos a dañar la compu de alguna manera si pasan ese tipo de errores? Es muy, 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 muy difícil. Y, o sea, te puedo decir que si estás programando en espacio de usuario, es decir, tu programita lo está ejecutando el usuario, entonces no puedes dañar nada de tu computador. Absolutamente nada. El sistema operativo se encarga de que eso sea así. Ahora, si este error tú lo cometiste, por ejemplo, programando un módulo del kernel de Linux, hay cierta posibilidad de que llegues a dañar algo. Es muy remota, pero hay cierta posibilidad. ¿En qué caso podrías llegar a dañar algo? Bueno, resulta que todo para tu computadora es una dirección de memoria. Todo el hardware al que puede acceder es una dirección de memoria. Entonces, imagínate que hay una cierta dirección de memoria. De nuevo, estamos hablando en espacio de kernel, cuando estás programando para el sistema operativo. Esto nunca va a pasar en espacio de usuario. Esto solo pasa cuando en el kernel, que es el que puede tocar el hardware. ¿Ok? Suponiendo que estás programando un módulo para el kernel y te equivocas y modificas una dirección de memoria que no deberías, y para tu mala suerte esa dirección de memoria está mapeada al sistema de control térmico de tu tarjeta gráfica. Y la dirección que modificaste es el límite máximo de temperatura que puede tener tu tarjeta gráfica antes de apagarse por sí misma para evitar daños por sobrecalentamiento. Y para tu mala suerte aumentaste ese límite a 200 grados. Y entonces estás jugando con tu computadora o estás minando Bitcoin o algo así, y se está calentando tu tarjeta gráfica, y como modificaste eso que no debías de modificar, se puede quemar tu tarjeta gráfica. Es de esa forma, ese tipo de errores es el que podría llegar a dañar algo. Es muy remoto, porque incluso todas esas direcciones que están mapeadas, incluso en este caso hipotético en el que modificas el control térmico de tu tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica por dentro a nivel de hardware tiene mecanismos independientes del sistema operativo que la van a apagar antes de que ocurra algún error. Pero de nuevo puede llegar a suceder. Esto sobre todo podría llegar a suceder en sistemas embebidos. En sistemas embebidos donde se puede hacer la suposición de que el programador que está realizando el proyecto conoce a cabalidad el hardware con el que está trabajando y él se encargará de no dañarlo. Pero de nuevo, esto es muy, muy difícil. Es muy difícil que con software dañes hardware. ¿No? Sí, extremadamente difícil. Bueno, ¿alguna otra duda? Porque creo que me extendí mucho con esa explicación. ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Aritmética de apuntadores. Bueno, en realidad esto es todo lo que hay para aritmética de apuntadores. ¿Qué es lo que puede cambiar? Supongamos que ahora P, en lugar de ser un apuntador a un entero, es un apuntador a doble. ¿Qué está haciendo esto? Ahora tenemos un apuntador a doble. Entonces, P sabe que la dirección a la que tiene que apuntar ya no es de 4 bytes, sino que puede modificar hasta 8 bytes en memoria. Eso significa que abarcaría hasta acá, ¿no? Hasta el 7. Y entonces cuando nosotros aumentemos en 1 a P, entonces la siguiente dirección a la que apuntaría sería a la 8. Y si le aumentamos otro, entonces la siguiente dirección a la que apuntaría sería la 8 más 8, sería la 16. ¿Ok?
Eso es lo que está pasando con aritmética de apuntadores. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para los arreglos. Un arreglo en memoria. Ya me voy a mover de aquí. Voy a dibujar otro. Déjenme ver si puedo hacerlo un poco mejor. Ok, otro esquema de memoria. Esta es mi memoria. Y entonces yo voy a tener estas divisiones. Bueno, solo para brevedad vamos a imaginar que estamos declarando un arreglo de enteros y como todos son enteros, ya en lugar de dibujar byte a byte mi dirección de memoria, lo que voy a hacer, mis direcciones de memoria, lo que voy a hacer es que las voy a poner directamente de 4 en 4. Entonces aquí tenemos la 0, la dirección 4, la dirección 8, la dirección 2, bueno, y vamos a ponerlos también en hexadecimal. Aquí que seguiría la dirección, creo que C, y luego seguiría la F, creo que así va, y luego aquí seguiría la 10, no, los pongo en decimales. Seguiría 4, 8, otros 4, 12, 16, 20, 24, 28 y 32, ¿no? Entonces aquí tendríamos almacenados números y supongamos que declaro un arreglo, declaro en mi programa un arreglo de enteros, int arreglo. De hecho, creo que no les dije cómo declarar arreglos. Bueno, así se declaran. Vamos a declarar un arreglo de 5 enteros. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí empezaría mi arreglo y yo sabría que aquí tengo el primer elemento, aquí tengo el segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento. Y de nuevo empezamos a contar a partir del número 0. Entonces aquí tendría el elemento arreglo 0. Y aquí tendría el elemento arreglo 1. ¿Ok? Recuerden, aquí estamos interpretando nuestras direcciones de memoria como que van de 4 en 4. Ok. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que en realidad lo que tenemos es, por detrás, es un apuntador llamado arreglo, que está apuntando a la dirección 0 y que sabe que puede acceder hasta a 5 elementos a partir de esta dirección y que todos esos elementos van a ser de tipo entero. Eso es básicamente un arreglo. Es un poquito más inteligente que un apuntador porque el arreglo tiene en el contexto en el que fue declarado, y eso es muy importante, en el contexto en el que fue declarado un arreglo, el arreglo sabe de qué tamaño es. Un apuntador, si yo hubiera declarado esto, si yo declarara, por ejemplo, un apuntador int apuntador p y dijera que p es igual a arreglo, p es un apuntador. ARRR, que le voy a decir arreglo, la variable arreglo es un arreglo. P es un apuntador. Eso significa que P no sabe a cuántos elementos es válido acceder. Entonces yo podría hacer esto. P más, y entonces ahora estaría apuntando al siguiente elemento. Yo podría hacer otra vez P más, y ahora estaría apuntando al siguiente elemento. Y podría hacer otra vez P más, y apuntaría al siguiente elemento y volverlo a hacer y apuntaría al último elemento y yo podría hacer nuevamente P más, ejecutar esta sentencia y estaría apuntando a un elemento que ya no está dentro del espacio de memoria de nuestro arreglo. Y nadie me va a decir nada, el compilador no me va a decir que me estoy equivocando, el sistema operativo no me va a decir que me estoy equivocando, voy a saber que me estoy equivocando hasta que mi programa truene. Y no voy a saber en qué momento tronó, porque el sistema operativo solo te va a decir, violaste el espacio de memoria al que puedes acceder y va a terminar nuestro programa. No va a haber más información al respecto. ¿Ok? Entonces, un apuntador no tiene tanta información como un arreglo. Si yo intentara hacer esto,
arreglo 6, o bueno, no, de hecho, ni siquiera 6. Si yo intentara poner esto, arreglo 5, recuerden que empezamos a contar desde 0, entonces arreglo va del arreglo 0, arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3 y arreglo 4 es el último elemento al que podemos acceder y todavía es válida nuestro uso de ese arreglo. Si nosotros intentamos acceder a el índice 5 de nuestro arreglo, pues ese índice 5 no existe y esto el compilador sí va a saltar. El compilador nos va a decir, te estás equivocando y nos va a lanzar un error que vamos a poder modificar. ¿Ok? Fuera de eso, fuera de ese pequeña información extra del arreglo, de saber hasta cuántos elementos puede acceder, realmente la diferencia entre un arreglo y un apuntador no existen. O sea, solo es la única diferencia y fuera de eso son básicamente lo mismo. Son básicamente lo mismo que ustedes podrían hacer P0 y esto sería válido. Podrían poner P1 y esto sería válido. A lo mejor el compilador les diría, cuidado, estás ocupando un apuntador como si fuera un arreglo y eso puede ser peligroso. Porque sí, efectivamente puede ser peligroso, pero es tan peligroso como ocupar el apuntador simplemente como un apuntador. También podrían ocupar el arreglo como un apuntador. Podrían pasárselo a una función que tome apuntador como parámetro, apuntador entero como parámetro, y el compilador no se va a quejar porque un arreglo al final es un apuntador. Algo que tienen que tener en cuenta, y esto otra vez es una de esas cosas importantes a recordar cuando están programando en C, es que cuando pasan un arreglo como parámetro, por el simple hecho de que lo pasaron como parámetro, el arreglo va a perder toda la información de cuál es su tamaño en la función en la que se le llamó, en el contexto de la función a la que lo enviaron. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función declarada de esta forma, int suma, y yo, déjenme ponerla mejor, porque escribe tan feo mi pizarrón aquí en Linux, veo más bonito en Windows. Bueno, supongamos que yo declaro una nueva función que le voy a poner int suma y me creo muy inteligente y la voy a poner como que recibe un arreglo y creyendo que con eso ya no voy a correr el riesgo de que usando apuntadores use memoria que no debería. Bueno, esto no sirve porque lo que va a hacer el compilador es que va a transformar nuestra función en una función que va a tomar como parámetro apuntador entero. Y se va a perder toda la información de cuál es el tamaño del arreglo que recibe. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La forma más fácil de evitar esto y la que más frecuentemente se van a encontrar es que cuando necesitamos recibir un arreglo, no declaramos, para empezar, normalmente se declara como un apuntador y no como un arreglo. Y la otra cosa es que siempre va a venir acompañada de un segundo parámetro de tipo entero que va a ser el tamaño, normalmente lo van a ver como L de length, el tamaño de ese arreglo. Cuántos elementos máximos se pueden ocupar de ese arreglo. ¿Ok? A diferencia de otros lenguajes de programación interpretados o incluso también compilados en los que se revisa que jamás se ocupe más allá del espacio de memoria que tiene permitido un arreglo, en C no existen estas precauciones. El programador tiene que saber lo que está haciendo y nadie le va a estar cuidando las espaldas. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Todo esto va a ser más claro cuando ya empecemos a ocupar todo esto, pero al menos deben de tener como, tienen que saber esto con anterioridad, aunque sea solo de forma teórica. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ok. Miren, lo que seguiría sería empezar a ver un poco sobre estructuras o empezar a ver makefiles. Pero me gustaría aprovechar esta última media hora para discutir un par de cosas. Voy a parar
la transmisión en vivo y todo lo que vamos a decir o lo que se diga aquí, se decide aquí, lo voy a pasar por Telegram por escrito, ¿vale? Para que no crean que se perdieron de muchos compañeros que solo están viendo la transmisión. Entonces,